Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos en fin de semana. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Si están desayunando, buen provecho. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que es importante para todos. Si escuchan el título, mitos y realidades de la menstruación, pensarán, bueno, pues yo como soy varón, yo soy hombre, pues yo le apago. Pero no, porque tienen cerca seguramente a una mujer, puede ser su pareja, su mamá, su hermana, su amiga, y es importante que todos conozcamos qué sucede en el cuerpo de una mujer, porque hay muchos cambios tanto físicos como hormonales, nuestro estado de ánimo. Algunas cosas pueden ser mitos, ya los van a aclarar nuestros especialistas, pero otras son reales, influyen mucho en el entorno y en la dinámica de toda una comunidad. Entonces vamos a hablar de esto y bienvenidas sus dudas, bienvenidas todas sus comentarios en este tema. Muy buenos días, Oscar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, mi querida Sandy, me da mucho gusto saludarte. Igualmente a todas las personas que nos acompañan hoy en esta emisión de Diálogos Fin de Semana. Como bien decías tú, creo que es un tema que tiene que estar en boca de todos. Hay que hablarlo, hay que desmitificarlo, hay que romper esas barreras, porque lo primero es la salud, pero la información es importantísima. Y el que la manejemos hombres y mujeres creo que nos acerca a una mucho mejor calidad de vida y a que estemos atentos, tanto mujeres como hombres, de nuestra salud, porque es un asunto de familia, es un asunto de pareja, es un asunto de solidaridad. En fin, yo creo que envuelve muchas cosas, tanto en lo médico, en la salud, como en lo social. Así que con esto, pues entonces comenzamos. La menstruación es el sangrado vaginal que de forma más o menos regular tiene la mujer por término medio cada 28 días, razón por la que también se denomina regla, periodo menstrual o simplemente periodo. La primera menstruación, menarquia, que suele ocurrir alrededor de los 12 años, supone la madurez sexual de la mujer, mientras que su pérdida, menopausia, que ocurre en torno a los 50 años, marca el final del periodo fértil. El sangrado vaginal que caracteriza a la menstruación recibe el nombre de flujo menstrual y se debe al desprendimiento de tejido endometrial. El endometrio se engrosa en cada ciclo menstrual con el fin de alojar al embrión cuando se produce la fecundación del óvulo. Este tejido asemeja a una esponja y contiene gran cantidad de sangre. Cuando no hay fecundación o el óvulo fecundado no consigue adherirse a la pared del útero, el endometrio engrosado se descama y los restos de tejido son expulsados a través de la vagina junto a la sangre que se genera por la rotura de pequeños vasos sanguíneos durante el proceso. Bien, pues después de ver esta información, esta introducción, les presento a nuestros invitados especialistas. Hoy está con nosotros Denny Welch. Ella es especialista en medicina sexual, reemplazo hormonal bioidéntico y tratamiento de virus del papiloma humano. Bienvenida, Denny. Hola, buenos días y gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Al contrario, gracias por acompañarnos. También está con nosotros Sergio Israel García Navarrete, ginecobstetra. Doctor, bienvenido. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias, buenos días. Pues arranca, Oscar. A ver, tú como hombre, pregunta primero, ¿qué duda puede tener un caballero? No, yo creo que muchas. Fíjate que esto me parece muy indicado cómo arrancas, porque para los hombres yo creo que durante muchos años el tema de la menstruación ni siquiera puede ser nombrado. Y es a escondidas el sacar una toalla o decir cómo debe ser la educación. Las hermanas se separan en ese momento, la mamá es quien habla con ellas, los papás están o estamos un poco más a la deriva. Y no hay esta preocupación. Y yo creo, no sé cómo lo han visto en su experiencia ustedes, que el acercarnos más los varones y el decir, comenzar a desmitificar a ver, no es nada grave, no es nada malo, es un asunto completamente natural y mientras más lo hablemos y lo expliquemos, más información tendremos. ¿Cómo decirle a niñas y niños a comenzar a hablar acerca de este tema? Sí, ¿cómo podemos dar el primer paso y explicar qué es la menstruación a ambos? Adelante, doctor. Pues yo creo que es una cuestión un poco de acercamiento, siempre, en todos los casos, del tipo de la relación entre padres e hijos, ¿no? Siempre también es un tema de solidaridad, como bien decías, un poco de empatía de los hermanos con las hermanas, con la madre, etcétera, una relación interfamiliar muy especial. Y yo creo que se puede abordar desde ese punto, ¿no? Siempre que los padres están más cerca de los hijos en esa medida los van a buscar y obviamente entre más fuerte es el lazo, pues más
más es la información que puede ir bidireccional. ¿Y dónde comienzan los mitos? Puede ser en la edad, porque varía, pero ¿cuál es la primera aparición de la menstruación como considerado un ciclo dentro de lo más común? A mí me parece que hoy ya no es tan difícil el acercamiento a la información, porque inclusive los libros de texto de la escuela, de la educación básica, ya te lo van como platicando, ¿no? Entonces, el día de hoy, pues ya no es tan fácil que te suceda lo que antes, ¿no? Que decían, ay, yo empecé a sangrar y yo sentí que me moría, ¿no? O que me estaban asesinando. Sí, que te tome Estamos por hablando de, sorpresa. evidentemente, aquellas personas que tienen ese acceso a la educación básica. Los libros de texto gratuitos lo traen. Entonces es más difícil que ya te sorprenda esto de que si te estás, o sea, bueno, que de dónde salió la sangre de tu cuerpo como antes, ¿no? En la etapa de las abuelitas o inclusive de nuestras mamás, que te llegaba así porque nadie hablaba ni del Incluso tema, ¿no? que te decían, no vas a salir, estás indispuesta. Esos días casi Claro. eran días de guardar, guardarte, claro. porque estabas, y así lo dice mi abuelita, estábamos indispuestas. O sea, es que yo creo que eso es lo interesante, porque el varón siempre como que lo ve y como que dice, sí, o sea, sí, hay periodos premenstruales, se llama periodo premenstrual, días antes de tu ciclo menstrual, donde eso es importante saberlo, no tienes que sufrirlo, porque como que parece que lo tenemos como muy, como ya estigmatizado. Antes de tu periodo menstrual, tus días son horribles, ¿no? Dolor de cabeza y te hinchas y estás indispuesto y empiezas con el cólico. No, o sea, ojo, ahí habla de que hay alguna falla en tus hormonas que no están bien equilibradas, que están dando esas manifestaciones. Sin embargo, aunque muy equilibradas estén, pues ese día la mujer sí tiene un cambio. O Un sea, cambio, sí claro. es un día que dices, este día es el día de la menstruación, ¿no? Entonces el varón se queda siempre como de, ¿sí es real? ¿No? ¿Es mito? ¿Está exagerando? ¿Qué le pasa, no? Ahí está, precisamente acabas de dar con el tema. ¿Es real? ¿Qué pasará? Vamos a retomarlo después de este corte. Primero vamos a ver un sondeo. Ay, mi primera menstruación, pues iba como en quinto de primaria y pues como niña te da mucha pena, aunque nadie sabía, pero como yo sabía, a mí me daba pena, me daba una pena interna, aunque nadie supiera. Sí, fue muy chica, de hecho tuve mi periodo antes que mi hermana mayor, pero fui muy acompañada por mi mamá, por mi hermana y todo, entonces no fue una experiencia traumática. Con miedo, porque en aquel entonces, bueno, no hace muchos años, pero no nos dan suficiente información en la escuela como ahora les dan a los niños. No tanto sorpresivo porque ya me habían platicado sobre ella, pero yo andaba en un viaje con mi familia, mis papás, y sentía un dolor de estómago, y entonces cuando llegamos aquí a México, a mi casa, entré, pero no me dio sorpresa, pero no me dio miedo. Sentí como, y toda mi vida la sentí como algo amigable. Hasta nuestros días llegan creencias erróneas sobre la menstruación, como por ejemplo, no se deben bañar o lavar la cabeza pues se corta la regla, no se debe comer determinados alimentos, leche y derivados, huevos, cítricos como el limón, no se debe practicar deportes en esos días porque baja más, no exponerse al sol, si tocamos una planta, esta se puede marchitar. Durante el periodo menstrual, la mujer no está preparada para tener relaciones sexuales porque el cuerpo está más sensible y propenso a contraer infecciones. Existe la creencia que durante la regla no pueden embarazarse, no se puede visitar el cementerio cuando se tiene la menstruación. Durante la regla, la mujer es impura. Se trata de antiguas creencias que se inventaron cuando aún no se conocía mucho sobre el funcionamiento del cuerpo de la mujer y las mujeres estaban sometidas a las leyendas que se tejían acerca de ellas. Ninguna de estas creencias posee el rigor científico para que deba ser tenida en cuenta. Esto que acabamos de escuchar es importantísimo. No tienen rigor científico y no tienen por qué ser escuchadas. Son mitos que se comenzaron a crear y lamentablemente, y tengo que decirlo, sí es un asunto de construcción machista donde entonces, gracias a la regla o a la menstruación, entonces yo como hombre puedo distinguirme también y decir, esto es un asunto de debilidad donde además puedes traer hasta mala suerte, en fin, todo lo que acabamos de escuchar, que han sido mitos que han rodeado a la sociedad durante miles de años.
Pero por eso lo científico va avanzando y afortunadamente tenemos una sociedad mucho más equitativa. Y decías en el corte anterior, bueno, en el bloque anterior más bien, allí es donde nos encontramos. Hay que saber separar justamente todas estas cosas. Sí, claro, yo creo que todo viene desde que, o sea, lo primero que yo me gustaría puntualizar es que no es un desecho. No. O sea, cuando viene esa parte de lo impuro, de que no estás, por ejemplo, la gente que no sé hasta dónde es un tema más del varón o es de las mujeres el hecho de que en el periodo menstrual no tengamos relaciones sexuales. No sé si es un poquito más la concepción femenina que dices, híjole, ese día pues me siento un poquito más inflamada, Sí, más bien útero pues, está incómoda. un poquito más descendido. Sin embargo, ¿no crees que el deseo sexual ese día está muy bueno? O ¿Por sea, qué no es un desecho? ¿Qué sí es entonces la menstruación? O sea, cuando nosotros decimos que es una descamación del útero porque no, o bueno, del endometrio porque no hubo esta fecundación, fecundación. la gente ya dice, claro, era basura, ¿no? Y sale, ¿no? O sea, no se fecundó, ese tejido se descama o se sale, pero ese tejido es un tejido totalmente, o sea, la sangre es sangre, literal, es sangre acompañada de residuos de tejido, pero no es un desecho. No huele mal, no tiene ninguna, es Descomposición. estéril, o sea, sale del cuerpo estéril. Lo que pasa es que al ponerse en contacto con el medio ambiente, con la oxigenación, entonces sí puede, comienza a la oxidarse, punto. sangre tiene otra consistencia, los productos que utilizamos para esos días de la menstruación, con algunas cuestiones de fibras y aromas y todo, hace que el aroma sea como más que ya no distingues y es un poquito fuerte. Y entonces, bueno, pues desde ahí pensamos que es un desecho, pero no, o sea, no es un desecho tal cual, no está sucio. Ahora, por ejemplo, ¿cuál es la cantidad que normalmente se produce de sangre en el ¿Y sangrado? cuántos días también debe durar? Para lo para natural? evitar que haya como un susto, es decir, para las primeras claro. mujeres que comienzan a tener su periodo, entonces que sepan más o menos, o mamás que también se preocupan, o sea, hay una edad en la que se va variando. Pues mira, siempre cuando comienza el periodo en una mujer, en la pubertad, pues es a veces un poquito variable, ¿no? En los primeros meses sobre todo. Pero la cantidad de promedio que se obtiene durante todo el periodo dure normalmente de 2 a 7 días, con un promedio de 3, ¿no? Varía los 60 mililitros, más o menos 20 mililitros, desde los 40 hasta los 80 mililitros repartidos en los diversos días que dure el periodo, ¿no? Entonces, eso sería lo normal. Actualmente, bueno, algunos empaques de las toallas sanitarias, etcétera, algunos traen la acotación ahí de cuánto absorbe cada toalla, etcétera, ¿no? Se me ocurre que es como la medida como uno puede vigilar esa parte. Y es que sí es también un tema individual, doctor, porque cuando tú platicas el tema con otras mujeres y otras amigas, bien algunas dicen, no, es que a mí me dura 10 días o casi los 10 días, Claro. y otras muy cómodamente a los 2, 3 días ya nada más con un simple pantiprotector pueden circular. Entonces, sí es muy personal. Pues sí, o sea, la normalidad ronda en esas cifras, Sí, o sea, pero... hay un promedio, pero no es general. Pero no, es también un poquito la vivencia que cada mujer tiene, ¿no? Con ese respecto. Hay mujeres que van al ginecólogo y tú les preguntas, ¿cuántas toallas usaste? No usé 3 paquetes, ¿no? Pero quizás solo era un manchado y pues se cambian cada 2 horas la toalla, no lo sé, ¿no? Es muy personal. Ahora, preguntas rápidas para comenzar a desmitificar. ¿Las chicas deben dejan de crecer cuando comienza la menstruación? No. No. O sea, vas a seguir tu tabla de crecimiento normal. Sí, Esta en es otra definitiva. muy común. Los tampones, que para algunas mujeres es como, uy, no, eso sí no. Las mujeres vírgenes o las chicas vírgenes, ¿se pueden utilizar un tampón? Yo cuando doy ese tipo de asesoría, en especial, como que lo separo. Fisiológicamente o anatómicamente hablando, se puede. Obviamente, toda la experiencia del concepto de menstruación me parece que tiene que ser muy amigable. Entonces, si es tu primer periodo menstrual, me parece que va a ser un poquito incómodo. Las niñas hoy, y ojalá ya así sea, y si no en casa, pues bueno, el primer acercamiento es conocer tu cuerpo. Para introducir cualquier dispositivo, ya sea el dispositivo de la copa menstrual o el dispositivo de los productos menstruales, como los tampones,
necesitas conocer tu cuerpo, porque necesitas saber a dónde lo vas a meter primero, ¿no? Claro. Entonces la niña o la chica, que estamos hablando, las niñas más o menos entre los 11 y 12 años es cuando empiezas con tu menstruación. Todavía algunas no conocen bien su cuerpo. Entonces que llegue mamá y que diga, a ver, mija, ya abre y siéntate y métete y no sé qué, puede ser muy intrusivo. Entonces, si tú empiezas a decirle cómo conocer su cuerpo, ella empieza a conocer y reconoce su cuerpo, va a ser más fácil. Sin embargo, las primeras menstruaciones, pues, introducir algo a vagina que no está sensibilizada con esa, valga la redundancia, sensación. Pues puede ser un poquito no tan amistoso. Claro. Entonces, sí se puede, anatómicamente hablando, se puede. Bueno, yo no recomiendo mucho los productos de algodón, o sea, que están elaborados de algodón. ¿Por qué razón? Porque el famoso síndrome de choque tóxico que dice atrás, ¿no? Te puede dar en todo momento y con cualquier cosa, ¿no? Eso le puede dar a hombres y a mujeres. Es una reacción extra, elevada del sistema inmune porque la bacteria entró directo, digámoslo así, a torrente sanguíneo, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy violento la cantidad de patógenos o de bacterias que tienes. El algodón es un material vivo, entonces es fácil que se pueda contaminar con bacterias. La vagina es una mucosa, ella absorbe rápido y lleva todo a sangre. Entonces, si tienes una herida en vagina, si tienes alguna situación en tu tejido vaginal o eres alérgico a algo, pues va a entrar rápido. Y el uso y la contaminación de bacterias es mucho más fácil. Claro. Entonces, yo en lo personal, yo siempre, por esa parte de comodidad, me voy a otro tipo de otras opciones de las cuales vamos a hablar. Bueno, tenemos mucho más que hablar, pero vamos a hacer una breve pausa y regresamos. Bueno, estábamos leyendo antes de entrar al aire algunos de los comentarios en Facebook Live. Muchas gracias por toda su participación. Y algunas de las dudas de mamás, papás, es cómo hablarle a los niños de este tema, cómo acercarse para que no sea tan abrupto, no es de un día para otro, si nos pueden hacer alguna recomendación para las familias. Y también desmitificar algunas dudas de las que estábamos ya entrando en el tema sobre, por ejemplo, los tampones, qué tanto tiempo pueden usarse y si, ya decían del tema de las mujeres vírgenes y también la copa menstrual, si provoca o no provoca infecciones. Si quieren, vámonos primero con la parte de hablar del tema, abrirlo en casa y después ya en lo práctico. Claro, pues siempre que hay un tema así de esta índole, generalmente la mamá, ¿no? Las figuras femeninas son las que están más cerca de las niñas en este caso. Y pues definitivamente no hay que ser tan invasivos, no hay que ser tan abruptos en tocar este tema. Hay que también tener en cuenta que antes de que las niñas se acerquen a las mamás, muy probablemente ya fueron con las amigas o al internet, que está al alcance de la bolsa, ¿no? Del celular. Sí, yo por eso me imaginaba niños pequeñitos, porque ya también hablarle a una niña de 11 años, pensar que nunca ha escuchado el tema, pues no. Ya trae información, ¿no? Yo creo que es muy importante no hablar evidentemente vas a tener que dar un poco de tu experiencia, ¿no? En el tema, pero si por alguna razón tú tienes alguna situación médica como una endometriosis o como un, ovario poliquístico, yo qué sé, alguna situación médica, y tus periodos menstruales han sido terroríficos, cuando tú des la información a tu hija, no puedes decir así, ¿no? Sí, no, creo que sí es bien importante, sobre todo las que tenemos hijas, sentarte y decir, bueno, a ver, objetivamente hablando, ¿qué sucede en el periodo, no? O sea, mira, va a pasar esto, va a salir sangre, no te asustes, no es un sangrado, o sea, no es como el de la nariz, no. O sea, como más objetivo. Tu vivencia personal creo que es ahí donde hay que tener un poquitito de cuidado, porque si no ha sido muy buena, o tú duras 8 días y es de 8 días en mi periodo menstrual, entonces ya la niña es de 8 días, no, claro. Bueno, no. Hoy veía yo a mi mamá que se caía del cólico, no, cuando me llegue yo me infarto, ¿no? Entonces es como esta parte de mantenerlo lo más objetivo que se pueda. Claro, y fíjate que es tan diverso como puede darse, que por eso desde el 2014, y esto me parece súper importante, el 28 de mayo es el Día de la Higiene Menstrual, y son 54 países los que se han unido precisamente a esta iniciativa, donde pues se quiere organizar para la organización Wash United con el objetivo de iniciar una conversación internacional sobre la menstruación, destacando que el proceso biológico es considerado un estigma y un tema tabú en muchos lugares del mundo, y para esto sirve, claro, para acercarte y como para ir
quitando todo esto y que sea un asunto, un tema mucho más natural. Y fíjate que, bueno, nada más retomando tu comentario de la virginidad, eso es bien importante porque hay niñas que son deportistas, yo sí he tenido mamás que se acercan conmigo, que su hija es de alto rendimiento, ya sabes, la gimnasia, la natación y no sé qué, y entonces desde temprana necesitan un dispositivo que sea cómodo para ellas. Entonces, hablando en el estricto orden, la virginidad es un concepto más tradicional, más social, así, moral. más cultural, más moral, y respetando las tradiciones de cada quien y siempre el concepto que se tenga en casa. Médicamente hablando, el himen está perforado, no habría manera de que no saliera el flujo menstrual, es una telita que cubre, si es verdad, la entrada de vagina, pero ya está perforado, quiere decir, señora, ya, o sea, no te caes el caballo de la bicicleta o de no sé dónde más, para que se haya perforado. Este ya tiene sus perforaciones para que tu flujo menstrual pueda salir, de hecho, ¿no? Fíjate, este comentario que nos manda Reni Mendoza. Yo conozco gente que no se hace el Papá Nicolau a los 33 años incluso por continuar siendo virgen. O sea, todo lo que rodea esa creencia, de mitos a claro. Sí, o sea, es que ahí es donde tenemos que como platicar y decir, bueno, o sea, si te preocupaba que se abriera, ya está abierto. Lo único que pasa es que se abre los orificios se hacen un poquito más grandes. Y bueno, pues todo lo que conlleva la relación sexual, pero es importante, es una cuestión de salud. Claro. Sí, más Ahora, ¿cuándo aparece y cuándo no? ¿Y cómo nos puede sacar de onda, por así decirlo? ¿Se puede reglar mientras estás embarazada? Bueno, esa es una de las condiciones para que se denomine regla o periodo, ¿no? Que debe haber una ausencia de embarazo. Otra condición que se me ocurre que es importante es una vez después de la menopausia, después de 2 años de haber cesado la actividad menstrual, que reaparezca. Esa es otra condición que indica que existe alguna enfermedad, ¿no? Eso también, quizá nos olvidamos un poquito de ese extremo de la vida, ¿no? ¿Y es posible quedar embarazada mientras, o sea, si tienes relaciones sexuales en el periodo de sangrado, ¿es posible quedar embarazada? Es posible, en términos estrictos, sí. Es un poco menos probable, pues quizá, ¿no? Pero es completamente posible. Ahora, decías tú en un principio que las relaciones sexuales, muchas parejas las interrumpen mientras está el periodo de menstruación. ¿Por qué? ¿Por esto como que es un desecho, este estigma que todavía hay? ¿O sí hay un posible proceso de infección o algo así? ¿O es completamente natural? ¿Y si hay alguna recomendación? O sea, bueno, es importante recordar que si es una pareja eventual o que conoce, o sea, ya hay sangre de por medio también. Entonces ya hay mayores fluidos de contaminación si es que es una pareja que conociste hoy y te gustó, ¿no? Entonces el uso del preservativo es sumamente importante. O sea, siempre es importante, pero ahí como que acuérdate que todavía traes más carga, o sea, más Para carga me refiero a prevención de fluidos. enfermedades. Claro, o sea, ahí hay que tener como más cuidado. Pero bueno, vamos a hablar de parejas que no son eventuales, pareja estable, donde ya no hay uso de preservativo. No hay riesgo de infección ni tuya, o sea, del varón, por el acercarse a la sangre menstrual, no tiene contaminación alguna. Sin embargo, a mí me parece que es una cuestión más de cómo la mujer lo está viviendo. Si se siente muy inflamada, la verdad es que es un poquito incómodo, ¿no? O sea, es que ustedes son varones, ¿no? Nosotros somos mujeres. Sí, y sabes, que y dices, hay veces híjole, que estás incómoda, incluso el pecho duele, por ejemplo, que te toquen, pues es incómodo, es más doloroso que otros días. El cólico está presente, o sea, bueno, el útero de alguna manera se está contrayendo. Aunque los cólicos no sean muy fuertes, pues va a haber un poquito de incomodidad, entonces a veces la penetración no logra hacerla más. Sin embargo, hay mujeres que lo disfrutan mucho y hay parejas que también, ¿eh? Claro. O sea, hay quien dice incluso que para quien lo vive con mucho dolor, una relación sexual o el coito o coital es positiva para evitar el dolor. Esto es un Hipócrates lo dijo. Hipócrates. Aristóteles. Sí, ¿no? Newton. Porque no lo recuerdo en los diálogos de Platón. Alguien de género masculino lo habrá dicho. Sí, claro que sí. Por supuesto. Oigan, otra pregunta. ¿Hay algún problema Bueno, espérame, perdón. Déjame decirte que si tienes orgasmo, puedes tener secreción de oxitocina. Y la oxitocina, pues de alguna manera va a mejorar esta parte de la percepción del dolor porque tiene endorfinas. Claro. Entonces, bueno, si en Durante casa un lo quieres momento muy decir breve, así de pero- yo te ayudo tantito, ¿verdad? Pero muy a que te sea más suave esto. Sí. Yo les quería preguntar sobre las actividades físicas, si hay alguna contraindicación en los días en los que estás menstruando.
Pues contraindicación no existe. No existe para realizar alguna actividad física de algún tipo, pero pues depende cómo lo vive personalmente cada persona. A mí, ¿no? ¿sabes dónde me llama la atención mucho? Y bueno, si hay alguien que practica yoga, pues ahorita en casa pondrá el grito en el cielo, pero es que médicamente yo no le encuentro ninguna relación. Pero siempre en la clase de yoga a mí me parece hasta un poquito de exclusión cuando te dicen, bueno, vamos a hacer parado de cabeza y todo. Las que estén menstruando se quedan sentadas y dices, no, bueno, si me quedo sentada ya todo el mundo supo que estoy menstruando, ¿no? claro. A mí me parece como Vamos a hacer un una poco pausa y selectivo eso. retomamos este tipo de preguntas. Sí, pues a veces pastillas para el dolor. Desinflamatorios, cosas que me quiten el dolor, tés. Haciendo ejercicio. Hay que asimilar el dolor como venga, ¿no? El dolor fisiológico o la incomodidad. No necesariamente tenemos que tener un estado permanente de estar bien o de comodidad. La comodidad o la incomodidad, que es lo que muchas mujeres, o sea, ya han dicho aquí, se vive de una forma muy diferente y depende de cada mujer. No porque seamos hermanas, entonces vamos a ser iguales. Y no, no sé si sea mito o no, pero se pueden entonces ir los periodos coordinando, es decir, yo pues tal vez me retrase un poco en el siguiente si y de vives pronto con entre 4 hermanas. mujeres, Ajá, sí sí. sucede. Sí, por supuesto. Yo creo que es una cuestión un poquito del desarrollo de la raza, ¿no? Es un poquito la parte de un grupo de hembras, digamos, que cuando crían juntas y eso agrega una inmunidad de grupo de alguna forma, ¿no? Para la crianza, por así decirlo. Pero también tiene que ver lo de los ciclos de la luna. De hecho, son ciclos Claro, lunares. claro. Cuando tú en la consulta la chica no menstrua, tú te vas de acuerdo a los ciclos de la luna. La luna llena se asocia a los periodos menstruales. Sí, Y claro. inclusive los zootecnistas, los veterinarios te dicen, tienes a una perrita que está embarazada, si hay luna llena y ya se acerca su fecha de que va a parir, es muy probable que lo haga, ¿sabes? Es como la atracción lunar, como toda esta magia de la luna que inclusive, bueno, así como hay gente que lo vive terrorífico, ¿no? El periodo menstrual, hay gente que tiene preciosos rituales al respecto, ¿no? En esto de la luna y de la madre tierra y todo eso, es como... Qué maravilla son de la diferentes naturaleza, Claro. ¿no? Es que Sí, en serio claro. es Y esta sí, en una casa de armonía. mujeres, pobre hombre, ¿no? Se asocia, todos estamos en la avidez emocional porque sí la hay. Claro. Te sientes Oye, más sensible. Y precisamente hablando de todo eso, de que hay mujeres que lo viven muy bien y otras a las que no les toca esta fortuna, hay quienes han decidido y actualmente recurren a otros métodos como los anticonceptivos para ya cortar el periodo menstrual. Antes, evidentemente, de este periodo del climaterio para llegar a la menopausia. Es decir, ¿qué tan sano es utilizar las pastillas anticonceptivas para interrumpir o para dejar de tener el periodo menstrual? Bueno, siempre que hay que tomar un medicamento, primero hay que consultar a un especialista. Es conveniente que durante todo el periodo durante el cual vas a tomarlo, pues sigas en constante vigilancia. Siempre antes de tomar un anticonceptivo, pues los ginecólogos revisamos varios aspectos, ¿no? Una revisión general, un cuestionario general, una historia clínica, que es lo que nos permite saber quién es apta y quién no es apta, ¿no? No es algo que utilicemos de cajón en esta parte cultural en México, no es algo que sea tan común, ¿no? Cada vez lo vemos más en la consulta, las pacientes que acuden les coloque un implante con la finalidad de disminuir el sangrado o quizá de no reglar, así como también hay gente que si no regla se espanta, ¿no? O sea, es casi sinónimo que está enferma, ¿no? El hecho de que le des algún anticonceptivo y no regle, se preocupan mucho, ¿no? Pues yo personalmente a las chicas que quieren esta opción, primero le preguntas ¿por qué? Porque si no quiere menstruar es porque hay algo que no le gusta, o porque el sangrado es mucho, o porque los elementos que está utilizando como higiene íntima no son los adecuados o los más cómodos, o es muy doloroso y entonces hay algo así. Yo sí te sugeriría que si está pasando algo de eso, mejor mejoremos esta parte, algo en las hormonas o algo en tu cuerpo no está trabajando bien, o minerales, faltan algunas cosas. El ciclo menstrual va de acuerdo también a un ciclo hormonal. No nada más es menstruar por menstruar, o ya se descamó el útero porque se descamó. No,
va una elevación de estrógenos por un lado, hay otro momento del mes que la progesterona sube. Todas las hormonas en nuestro cuerpo son importantes, es como una orquesta. Si una de ellas toca mal, todo se desafinó. Cuando tú generas este tipo de conductas de sobrehormonizarte para alguna cosa, vas a mover a las demás. Entonces, por ejemplo, durante el periodo premenstrual es muy probable que progesterona esté arriba. Y de hecho, ella baja y viene el sangrado. Nada más que ella, por ejemplo, no es la hormona más padre para esta parte de la excitación y todo. No es exactamente cuando tu deseo sexual esté más arriba. Está más arriba cuando estrógenos están arriba y se comparten con su testosterona. Entonces, el día 14, naturalmente está diseñado el sistema porque, en teoría, como especie, como animal, vamos a hablar como animales, sería tu momento de reproducción. Claro. Entonces, tienes más ganas de compartir, de estar en esta parte Hay mayor sexual. atracción. Entonces, si tú tienes mucho tiempo la progesterona arriba, en algunas chicas, por ejemplo, el uso de anticonceptivos y eso, es que este tema no es de anticoncepción. Cuando me muevo al de anticoncepción, pues tiene sus beneficios y claro que, pues bueno, si tú estás en una edad reproductiva, qué mejor. Pero el uso de las hormonas de anticoncepción generan un poquito de bloqueo de la testosterona. Justo te te iba a bloquean la preguntar, testosterona. y también modifican Creo el que es deseo una- sexual. Sí, porque de Entonces- alguna manera le pegan, impactan a la producción de testosterona. Entonces, como de doble vuelta, ¿no? O sea, no te embarazas, pues no tienes ya ni ganas, ¿no? O Oye, sea, tocaste un punto muy importante, el dolor. ¿Es natural el dolor? No. ¿Por qué se presenta? en la mayoría de las ocasiones hay una deficiencia de progesterona. Entonces tienes que ir con un especialista y se puede Sí. regular, se podría puede ser? equilibrar. Sí, definitivamente hay toda una gama de posibilidades que pueden estar pasando, ¿no? Sí. Pero definitivamente que el dolor no es normal y es un dato muy especial que te indica que algo anda muy mal, ¿no? ¿Por qué es Entonces todas importante? las mueves, así que sí hay que tener cuidado. Pero porque- aquí es importante, ¿qué tipo de dolor? Porque experimentamos cada mes un cólico, hasta que en qué momento sí puede ser ya algo de preocupar, que no se dan analgésicos, que permanezca cuántos días, ¿cómo? Pues mira, siempre que algo te incapacita tu quehacer diario, o sea, tu vida de todos los días, lo que uno acostumbra a hacer y que interfiere con eso, pues infiere en tu bienestar y definitivamente es momento, creo, de buscar ayuda. Y ¿no? otro tipo de dolor que también nos han nombrado, relatado, es el dolor de cabeza. ¿Es natural o normal o se espera que duela la cabeza unos días antes o durante el periodo menstrual? Sobre todo de síntomas premenstruales, en cuanto al dolor de cabeza, igual cualquier tipo de dolor, yo creo que es necesario informarse y buscar ayuda. Revisar. Pero no es normal. No es normal. Ok. No O sea, es eso que normal. tienen las aplicaciones, todos traemos una aplicación en el celular. Yo me espanto, ¿no? Y sobre todo cuando empiezas más allegado al climaterio y eso, pues a veces tus periodos premenstruales son diferentes. De hecho, hay un periodo premenstrual que se llama disfórico, que ese ya, o sea, requiere hasta una situación más contundente de tratamiento, ¿sale? Ya no se quita con el chocolate ni con el helado en casa. Eso, ojo, si lo está pasando en casa, no, de verdad, no tienes que sufrirlo, en serio. Ve con un especialista y vas a encontrar la solución. Pero, retomando la parte oye, ¿ves Del los dolor. síntomas? O sea, hasta le haces así, ¿no? Dolor de dientes, dolor de no sé qué, y dices, órale, todo esto, y la gente lo va palomeando, ¿no? La Imagínate, chica. y lo lee, No, no. lo lee tu compañero y dice, no, pues pobre, si de verdad te sientes mal todita. Sí, no, o sea, ya se claro, te descompuso por todo. supuesto. Sí, entonces Oye, hay pero- que arreglarlo. Hay muchos métodos que existen desde hace muchos años, que lo pasa la abuela, la tía. ¿Por qué no es conveniente automedicarse o tomar estos remedios? Bueno, automedicarse no. Siempre hay el remedio de la abuela, ¿no? El té, la el bolsita cojincito. caliente, etcétera. ¿Esto sí funciona? Sí, te ¿O son da paliativos? No, sí funciona. te funciona. reconfortan, claro. O sea, sí funciona, pero ojo, si tú estás quitando nada más síntomas, porque bueno, hoy ya los remedios de la abuelita ya han trascendido al de la farmacia, ¿no? Hay que ver primero cuál es el Y origen. nada más estás quitando el síntoma, pues se va a ir agravando. Claro. Bueno, Claro. hacemos una breve pausa y regresamos inmediatamente. A veces es molesto porque tienes aquellos síntomas de dolor, de cólicos. Nosotros las mujeres, no sé, dependiendo de la edad, no sé si sea el caso, pero algunas lo manifestamos enojándonos, nuestro sistema nuestros sentidos cambian, nuestras emociones cambian. Yo, por ejemplo, yo me molesto. Es complicado porque pues pasamos gran parte de nuestras vidas
por cambios hormonales muy fuertes que mucha gente no comprende y que pueden pensar que estamos de mal humor simplemente por ser mal humor, que somos mala onda porque somos mala onda, pero pues no, o sea, son cambios muy drásticos. Realizada porque ya, lo voy a decir con honestidad, me quitaron la matriz y sí también se nota un cambio. Ahora ya terminé de menstruar y me siento contenta. Al principio pensé que iba a sentir tristeza, pero ahora a través de un poco de tiempo que ha pasado me siento muy contenta de haber tenido 2 hijos y de lo que la vida me dio. Muchas gracias por todos sus comentarios, toda la participación en los sondeos. Escuchábamos, bueno, antes en el bloque anterior comentábamos sobre los remedios caseros, alguna pregunta si hay algunos test o qué tipo de medicamentos se deben de tomar para remediar o disminuir los cólicos menstruales. Y también otra pregunta es si hay algunos alimentos que mejoran o empeoran los síntomas de malestar en cuanto a la alimentación, que podríamos decir. Pues en realidad sí hay alimentos que mejoran la parte sobre todo de la inflamación, ¿no? Si tú ya tienes síntomas premenstruales y convive con alguna otra enfermedad y tienes prohibidos algunos alimentos o hay algunos que te exacerban síntomas o te distienden o alguna cosa, pues deberás evitarlos definitivamente, ¿no? Por ahí también hay reportes de pastillas de jengibre o cosas así que te disminuyen la inflamación. Son cosas naturistas que quizá alivian un poquito el síntoma, ¿no? Un poquito. Un poquito. Ahora, y esto tal vez nos pasa a los caballeros cuando vemos en la televisión los comerciales, pero ¿cuál sería la toalla más recomendable? Porque vemos que hay una gran variedad. Y ahí Sí. nosotros sí no tenemos pues ni idea. Vas al pasillo de verdad de los supermercados tu y es pareja una te puede variedad. decir, oye, te encargo ahora que estás en el súper y tú ves así como el paraíso de las toallas. Y dices, ¿Qué es eso? ¿cuál es la que más le va? O sea, porque además estando consciente de que para cada persona o cada mujer es diferente, ¿cuál es la más adecuada? Es que para mí, hoy ya esos productos de higiene menstrual, yo ya no los utilizo porque yo cambié de opción y no soy un buen parámetro, pero, ¿sabes? Ahorita te la daría como muy poco objetiva, te diría yo, no, es de las cavernas eso. O sea, porque tiene varias incomodidades que ustedes no saben, pero o sea, te sientes húmedo, te sientes, o sea, hay momentos en que puedes estar platicando así como ahorita y decir, ¿sabes? Lo que acaba de suceder dentro de mí Claro. es terrible. Se siente. El bajón, el famoso bajón Sí, que sí, decimos las mujeres, sientes. el bajón es de, híjole, ojalá la sala no haya sufrido, cómo me va a parar, ya no te estoy poniendo atención porque me siento mojada del ombligo hasta el coxis. Entonces, Claro, pues a ver, si todos viviéramos Entonces esa digo, condición, ajá. yo creo que te desconcentra, Creo te que, saca. o sea, creo Pero fíjate, que- Sin embargo, es que yo mientras te escucho, pienso que también, bueno, la tecnología ha avanzado mucho y la verdad, retomando el tema que les decía de mi abuelita, me decía, es que nos decían que estábamos indispuestas porque de verdad no podíamos salir por los riesgos de mancharte, de estar incómoda, porque usaban toallas de tela. Y claro que todo esto pues ha evolucionado y el mercado ya tiene muchísimas opciones, no solo en toallas, y ahorita vamos a ver otras alternativas, pero creo que hay, pues ahora sí que hay para todas las necesidades Claro. y con una absorción que te permite funcionar en tu a mí día me a parece día. que Claro. como recomendación, sobre todo para las niñas y todo que Sobre están todo más iniciando, chiquitas, sí. serían buscar aquella que literal tu piel aguante, porque hoy tienen algunos químicos que generas dermatitis, que generas irritación y rosadura, literal, como lo de los niños chiquitos, ¿no? Sí, sí. Y de ahí en fuera, pues la verdad es que hay unas ya muy coquetas, y con bolsita y sin bolsita, y con alitas y sin alitas. Entonces, si tienes que usarlas, pues me parece que la mejor opción Ahí es va. la que es que sí, literal, te acomodas en acomoda. ellas. Es como los zapatos. Sí, sí, como, ya o sea, luego ni le mueves al estilo la marca, ¿verdad? Sí, claro, Claro. ya la Y otra tienes. opción, y ya lo habías dicho anteriormente, es la copa menstrual. Nadia Ramírez nos dice, ¿esta es segura? ¿No es un medio de contaminación si no está estéril? Hay gente que dice que ya solo la lava y así, lavar no esteriliza. ¿Qué hay de esos agentes patógenos que pueden introducir en un medio ambiente húmedo que está arrojando desechos? Así nos lo pregunta. Mira, la Entonces, ¿cómo se diferencia utiliza? entre el dispositivo de la copa menstrual y los productos de higiene menstrual es que los productos de higiene menstrual están hechos de algodón. O sea, algodón y algo más, ¿no? O sea, algodón que es una fibra natural que puede generar o albergar bacterias. Las copas menstruales existen de diferentes formas, de diferentes marcas y calidades. Entonces, vamos a hablar de las que tienen su certificación en cuanto al material se refiere, ¿sale? Entonces, por eso sí hay que hacer como mucho la pauta. Por ejemplo, la que yo les puedo mostrar ahorita, esta copa está hecha de silicón
quirúrgico grado médico. Es una copa canadiense que está avalada tanto por el ISO, por sus certificaciones en Canadá como un dispositivo médico. Y en México hoy es la copa que tiene la certificación por parte de COFEPRIS. Entonces, que te habla de alguna manera de una seguridad. FDA avala también su material. Entonces, este dispositivo que tiene forma de copa, así tal cual, Ahora sirve lo como muestro a un la cámara de acá. contenedor. Sí. O sea, lo que va a hacer es contener tu flujo menstrual. Hace rato que hablaban de cuánto menstruas y todo. Si te En fijas, mililitros, ajá. está graduada en Aquí 15, vienen las medidas. ajá, No se alcanza a ver, pero... 15 se alcanza a ver. mililitros. Exacto. Entonces, esta copa lo que hace es contener tu flujo menstrual y así lo vas a ir conociendo. Eso es algo muy lindo. A mí me gusta mucho porque yo a todas las chicas que tengo la oportunidad de compartirles o en el consultorio o algo, les digo, mira, así te vas a enterar qué día, porque no menstruas lo que tú crees en los productos de higiene menstrual. Cayó la gota, se desparramó toda, ya no sabes si fue 2 Sí, litros muchísimo. o fue una Claro, gota. es subjetivo. Aquí como no se desparrama, esto va en el interior, mira. Vamos a Esto, colocar. A ver, es como, sí, yo creo que así se ve bien. Si quiere- Mira, ahí está. es suave, es suave. Sí, sí. Tú puedes agarrar y doblarla así. Hay diferentes formas, pero bueno, esta es la más recomendable para la gente que no tiene contacto con ella. Y vamos a hacer la Mira, forma de en que en esta... la cámara de allá es como... ¿La puedes Mira, como mostrar? si esto fuera la vagina, o sea, el introito vaginal. La copa entra y lo que hace es abrirse en el interior. Ya. Esta parte de aquí, o sea, esto de aquí, que se ve aquí, va a quedar entre los labios, no se va a ver. Y por dentro la copa va así. La vagina es un músculo que aprieta y es una cavidad virtual, por eso no vemos el orificio. O sea, en vagina tú no ves el túnel. Entonces lo que hace es abrazarla de esta manera, así. Entonces no se te va a salir. Y no escurre por los lados, esa es No, otra porque pregunta que yo surge. tengo aquí pared y hago esto. Entonces va a caer en el interior. Esto no se puede ver, yo creo que es muy, muy pequeñito. Tiene 4 orificios que hacen vacío. Trabaja como el vaso una cuando te bomba la de pones vacío, en la boca Ajá. y de alguna manera sella el espacio. Pero no hay un retorno como lo que sucede con los productos de higiene íntima que van en el interior, como los tampones. Ellos, de alguna manera, el algodón lo está absorbiendo, pero hay un momento que ya no puede más y entonces claro. ya no sabe ni para dónde irse y ya se como muy incómodo, ¿no? Entonces, en este dispositivo que es la copa menstrual, el flujo siempre va a caer. Nunca te estás peleando con él, no engorda ni nada. Las chicas de repente dicen, ay, me molesta y todo. Es que como es flexible, nunca va a estar rígido en el interior. Entonces, este tipo de dispositivos, por ejemplo, te la puedes poner a las 8 de la mañana y si tu flujo ese día no es tanto, puedes terminar a las 8 de la noche quitándotela en casa. Sí se necesita hervir cuando la compras, hervir en cada periodo menstrual y se recomienda, aunque su durabilidad del material es mucha, cambiar cada año por aquello de los aspectos higiénicos. Vamos a hacer una pausa y... Regresamos con esto, nos quedamos con la copa. A ver, a mí me gustaría preguntarte, ¿cuál es el costo, por ejemplo? Porque si recomendabas ahorita al final del bloque cambiarla una vez al año aproximadamente. 600, las certificadas oscilan entre 650 y 700 pesos. Un paquete de toallas femeninas, ¿cuánto cuesta aproximadamente? 40. Sí, 50 esto te dura, pesos. o sea, en una buena Como higiene te 60 dura pesos. 5 años, 2 años, 3 años. El ahorro es mucho. Es Pero decir, la comodidad y la libertad, porque tú puedes hacer todas tus actividades, nadar, dormir. Es que no hemos hablado de dormir, y yo sé que se va a ir el programa, pero yo sé que las chicas que me están escuchando y las mujeres sabemos que dormir en tus días de periodo es una cosa terrible. Te pones un pañal literal, dos toallas o la sábana, la almohada, y las mamás ponemos la toalla de la hija, la no sé qué, y azul marina, para que si se mancha ya no tengas que quitar la lavar. mancha, ¿no? Entonces, no, por ejemplo, la copa menstrual te permite perfectamente dormir boca arriba, de lado, voltearte. ¿Y la tienes que vaciar cada 12 horas, decías? Cuando ya Aproximadamente. tus días son muy cortos, cuando tus días son pocos, sí. Y si no, cada 4 horas, y tú puedes puedes orinar perfectamente sin que tenga nada que ver, porque la orina sale por arriba de la uretra y esta va en el interior de vagina. Ya la puedes encontrar en la certificada y que está avalada por COFEPRIS, ya la puedes encontrar en tus en supermercados. Oye, y decías cómo introducirla, pero y al sacarla para retirarla, Bueno, ¿cómo pues ya debe mira, ser? está dentro, así está dentro, ¿no? Así Ajá. aquí. Sí, Y sí. nada más presionas y la sacas.
A ver si puedes repetir el movimiento nuevamente. Bueno, la pones y suave, porque me decían, y di un taller hace poco y me decían, doctora, cuando usted la apriete, va a salir todo por ahí. Exacto. No sale nada. Tú le aprietas discreto, obviamente, y la sacas. Y como sale en forma, mira, como de cono, además lo retiras en el baño, en el excusado. Sentada en el excusado es la mejor forma. Ya después si quieren hacemos un programa, Sí, ¿verdad? un programa especial para eso. Yo pensaba mientras escuchaba estas recomendaciones. Y todas traen su bolsita. Si la van a comprar, por favor, conserven la bolsita, porque el material tiene que respirar. Ya. Para que no se contamine, porque hablaban de contaminación. Claro, si la trae el hijo, el perro, y la lavas en la lavavajillas. En serio, en un taller me dijeron, la lavo en la lavavajillas, doctora. Ok, no, mejor o sea, lávala trae su jabón, o sea, la marca usa su jabón, pero si no, agua y jabón neutro, no cloro, no nada de esto, para que no hagas poroso el material, porque es una silicona que se utiliza en prótesis. O sea, el cuerpo no la rechaza porque es hipoalergénica. Y otro tema que me parece también igual de importante es las recomendaciones, los test de la abuela y todo eso. No todo lo natural termina siendo positivo, es decir, pues hay venenos también naturales. Y entonces si te lo tomas, aunque te lo recomiende tu abuelita, pues si no se tomó la dosis indicada, pues entonces, o si es mayor, pues sí te puede hacer un daño. Pero entonces, ¿por qué no automedicarse y ser muy estricto en esto? Claro, como bien dices, desde la antigüedad se dice que droga que no mata, no cura, ¿no? Y generalmente los fármacos se sintetizan de compuestos de la naturaleza, entonces también hay remedios caseros que son un poquito dañinos, ¿no? Habría que individualizar. Un poquito regresando a lo de la copa, pues es también una muy buena opción. Sin embargo, considero que no es que haya llegado la copa y pues todos tiremos las toallas, ¿no? A la basura, etcétera. No es algo no es una innovación que vaya a suplir, digamos, a las toallas. Es un dispositivo, es una opción. De hecho, es desde 1960, cosas, ¿no? No es nueva. Ya tiene tiempo. Y la opción, primero era como muy ambientalista, porque la parte ecológica funciona muy bien, y no hay ninguna contraindicación para utilizarla. O sea, si tienes endometriosis la puedes utilizar, si tienes dispositivo intrauterino o DIU lo puedes utilizar. Solamente la situación sería que mantuvieras pues tu higiene vaginal adecuada, ¿no? Porque si traes una infección vaginal marca diablo, ¿no? Y flujo por todos lados de otro color, pues entonces pues vas a contaminar todo, no solamente la copa. Y entonces si existe desde hace tanto tiempo, ¿será que ahora se está usando más porque se están acostumbrando? Es una cuestión de más personas a usarla. Sí, es un poquito de mercado también. Yo creo que es un poco, requiere cuidados, requiere pues en el baño, ¿no? Vaciar costeable. Todo. No le deja a las marcas. O sea, yo te dije hace un año, cámbiala. Porque yo no conozco los hábitos higiénicos de mis pacientes. Y yo no me puedo arriesgar a que la traiga, te digo, el perro, ¿no? Mi copa de la doctora, me puede durar 3 años en buen estado, 4 o 5 años. La silicona es altamente durable, 10 años. Entonces, en la marca de consumo no lo tendría, ¿sabes? Entonces es una cuestión de intereses económicos en algunos momentos. Pero qué importante, porque hablas de comodidad, hablas de economía, hablas de libertad. Yo creo que es un empoderamiento que es sumamente necesario. Por eso decíamos desde un principio en este programa que no solamente es un tema médico, es un tema de conciencia, es un tema de derechos humanos para las niñas. O sea, las niñas, los niños tienen derechos sexuales y reproductivos. La higiene sexual forma parte de ellos, por eso es importante hacer conciencia y dar todas estas opciones. La información es importantísima. ¿Dónde podemos encontrar más información para quienes no conocen todavía acerca de este tema y que puedan orientarse adecuadamente? Pues mira, pues ahí haciendo un poquito la analogía, hay ya páginas de información, incluso para adolescentes. La mayoría de ellas son estadounidenses traducidas, ¿no? O para la población latina. Desgraciadamente aquí la Secretaría de Salud no hay pues sería bueno que hubiera una serie de videos informativos o algunos educacionales en ese sentido, pero bueno, podemos encontrarlo por el lado de Y es que, ¿sabes por qué lo digo? Porque hay algunas poblaciones que están todavía un poco más alejadas, que tienen sus usos y tradiciones que son muy respetables, sin embargo, donde se les violenta muchas veces a las mujeres y a las mujeres muy pequeñas, desde las niñas. Por ejemplo, hablando de Nepal, donde existen estas casas de menstruación, porque no se les permite a las mujeres que están reglando que estén en contacto con la sociedad, ni siquiera con la tierra o con los frutos, porque van a secar toda la siembra o la cosecha. Entonces,
todavía hay muchos mitos alrededor del mundo, en otros países mucho más violentamente, y que creo que pues todo eso tendríamos que como sociedad responsabilizarnos e ir acabando con todos estos mitos y decir, este es un asunto simplemente... Pero hasta en de México, reproducción. no por solamente supuesto, eso, o por sea, en los supuesto. colegios, y tu hija no dejará mentirnos, ¿no? La mía también está en esa edad. Al principio, la junta de primer día fue, y las niñas que empiecen a menstruar, por favor, papás, traigan las toallas, las ponemos aquí. Es un cambio, es algo nuevo. Tienes compañeritos, te estás desarrollando tu identidad de género como mujer y como hombre. ¿Eso es agresivo? Claro, muy. Sí, sí, Eso es porque agresivo. por mucho que lo hayamos Y es ya discriminatorio. incluido en lo coloquial, en el lenguaje, los niños ya lo traen como algo más que va a suceder natural, que lo conocen, o sea, no es así de, ¡ay! Pero de todas formas, como dices, es algo que sucede de repente y que los niños están enfrentando a muchos cambios y que sí, coincido perfectamente contigo, porque sí es violento, o sea, sí es violento que de repente lo hagan así como de, su atención, por Sí, el paquete de favor, las niñas de los el libros paquete. traían el Kleenex y la toalla no. O como tú O sea, decías, sí, las niñas sí, sí. que están menstruando para acá. Entonces, bueno, es algo como más Sí. personal y más natural también. Dejemos de estigmatizar. Claro, Así en es. una Es edad como si le también un dijeras a poco los difícil. niños, cada vez que a las 11 de la mañana tienes una erección, los niños por favor se Levanten paran la mano. afuera. Sí, claro, para que... Sería totalmente violento y los varones tienen erecciones espontáneas Por supuesto. en el día, ¿no? Y nadie le anda preguntando que cada cuando tienen sus erecciones, ¿no? Sí, es un Sí. poquito violento, hay que cuidar eso. Por Muchas supuesto. gracias. Ya se nos terminó el programa, oigan. Pero no se nos ha Rapidísimo. terminado el domingo. Síganlo disfrutando mucho. Y los esperamos la próxima semana. Bueno, toda la semana con Toda la mucho más semana. de Diálogos en Confianza. Gracias. Muchísimas gracias y muy buen Gracias. día. Para servir. Hasta muy pronto.